Hola youtuber, ¿cómo estás? Aquí tu ayuda RD con un nuevo video para el canal. El día de hoy te voy a estar enseñando a medir con una cinta métrica de la manera más fácil y sencilla que te la puedo explicar. Este video me pareció algo práctico e interesante el cual compartir con ustedes, ya que la medición se ha usado desde siempre. En la antigüedad siempre se ha usado para hacer lo que son nuestras casas, para medir las ventanas, nuestras puertas. Para todo se usa la medición. Es algo muy importante que puedes aprender el día de hoy, así que te voy a pedir que te quedes hasta el final del video, ya que nunca está de más aprender algo nuevo. Voy a tomar mi cinta y lo primero que vamos a empezar a medir son las pulgadas que están en la parte de arriba. Eso es lo primero que vamos a medir. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 pulgadas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y así sucesivamente. Entonces dijimos que estas son las pulgadas: 1, 2, 3, 4, 5. La voy a estar marcando por aquí para ir resumiendo al final del video. Entonces ponemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas. Entonces, ahora que sabemos cómo medir las pulgadas, vamos a medir lo que es un pie. Entonces, un pie son aproximadamente 12 pulgadas. La cinta métrica te lo dice por aquí. Prácticamente todas las cintas métricas te especifican cuántas pulgadas tiene un pie, que son 12 pulgadas. Entonces lo voy a estar poniendo por aquí. Decimos que 12 pulgadas es un pie. Ahora que ya sabemos eso, vamos a lo siguiente, que es aprender a medir por metros. Entonces sacamos nuestra cinta y vamos a medir 39.37 pulgadas, que es aproximadamente un metro. Aquí te lo especifica, que son aproximadamente unos 100 centímetros, que ahora vamos a aprender a medir centímetros, pero primero vamos a terminar en la parte de arriba. Decimos que 39 pulgadas es un metro. Entonces lo especifico aquí: 39.37 pulgadas es un metro. Lo ponemos aquí. Entonces repetimos. Dijimos que estas son las pulgadas. Ya sabemos medir un pie y ya sabemos lo que es un metro. Ahora vamos en la parte de abajo. La parte de abajo medimos en centímetros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Lo ponemos por aquí. Decimos que estos son 10 centímetros. Lo marcamos por aquí. Repetimos de nuevo para recordarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente son los centímetros. Y ahora tú dirás: bueno, a mí lo que más me confunde de la cinta métrica son estos punticos pequeñitos. Bueno, tranquilo, ahora te voy a enseñar qué son estos punticos pequeñitos. Voy a acercar un poco a la cámara, ya que estos punticos son un poco, no se ven casi mente. Vamos a acercar un poco la cámara. Entonces empezamos. Estos puntos, estas rayas pequeñas nos sirven para medir los milímetros. Entonces especificamos por aquí 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros y 50 milímetros. Ahora que ya aprendimos a medir lo que es centímetros y en milímetros, ahora vamos a la parte final de este video, que es a medir, a especificar las pulgadas, ya que una pulgada tiene 4 cuartos. Entonces voy a enseñarte este último paso. ¿Para qué son todos estos punticos? Estos punticos nos sirven para medir los cuartos. Aquí te voy a especificar qué son cada uno. Déjame arreglar mi cinta.
Entonces marcamos por aquí lo que es un octavo. Marcamos por aquí un octavo. El siguiente es un cuarto. Seguimos marcando 3 octavos y llegamos al medio. Seguimos con 5 octavos. El siguiente son 3 cuartos. Y por último 7 octavos. Esto nos sirve mucho en la medición específica, ya que si queremos cortar 2 pulgadas y media, solo tenemos que medir aquí 2 pulgadas y media. Cogemos nuestra cinta y si queremos cortar 2 pulgadas y 3 octavos, marcamos aquí y cortamos lo que vayamos a cortar. 2 pulgadas y 5 octavos, 2 pulgadas y 3 octavos, 7 octavos y así sucesivamente. Cortamos lo que queramos cortar. Y de esta manera damos por terminado nuestro video. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. Recuerda que siempre es bueno medir 2 veces y cortar una sola vez. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.